bienvenida a la profesora Adriana Herrera, que hoy vamos a continuar el tema de los ferrocarriles. Hoy hablamos del trasandino. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Nati. Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Efectivamente, vamos a hablar del trasandino. Seguimos con el ferrocarril. Sí, porque son temas amplios, ¿no? Y que tienen mucha información también para ir abordando de a poco. Es así. Vamos a hablar del trasandino porque en realidad está muy, muy vigente la reactivación, ojalá que sea así, de este tren. Vamos a hacer un poquito de historia. El trasandino funcionó uniendo Argentina y Chile, las ciudades de Los Andes por el lado chileno y la ciudad de Mendoza por Argentina, entre los años 1910 y 1984. Fue uno de los medios de transportes bioceánicos y una gran obra de ingeniería, una de las grandes obras de ingeniería del siglo XX. Los ideólogos del trasandino fueron dos hermanos chilenos, Juan y Mateo Clark, que ya habían incursionado en la construcción de un telégrafo que vinculase a Chile y a Argentina. El proyecto que ellos tienen para el trasandino se inicia en el año 1872 y después de 38 años, en 1910, un 5 de abril, que se conmemora la batalla de Maipú, se va a inaugurar el trasandino. Este material rodante, el material rodante con el que contaba el trasandino, consistía en coches para pasajeros, en furgones cerrados, en furgones jaula para transportar animales, el ganado, también para la carga de automóviles. El trasandino supuso el tendido de líneas férreas a través de 240 kilómetros. Pero no solo la vía férrea, sino también grandes instalaciones de talleres, galpones, la construcción de túneles. Imaginemos, esto es en los albores del siglo XX. Mucha mano de obra estamos hablando. Muchísima mano de obra. Por ejemplo, se contrataron muchos obreros italianos y demás, pero después terminaron siendo argentinos y chilenos, porque no toleraban las inclemencias del clima. Claro, porque estamos hablando de montaña también, ¿no? Alta montaña, altísima montaña. Entonces, por ejemplo, se construyeron, que se pueden ver en el paisaje cordillerano, cobertizos con gruesas piezas de roble, haciendo como una techumbre para que no se acumulara la nieve sobre las vías. Estos cobertizos podían ser también de latón e incluso en algunos sitios de hormigón se han construido. Y como dije, había cantidad de talleres, de instalaciones para el personal que trabajaba allí en la construcción y después en la operatividad del trasandino. Acá, del lado argentino, la concesión la tuvo la VAP, la empresa Buenos Aires al Pacífico, que increíblemente le jugaba una mala competencia porque fijó tarifas muy altas, entonces en muchas ocasiones era más caro el transporte desde Mendoza a Valparaíso, que son pocos kilómetros, que los 1.200 kilómetros hasta Buenos Aires, desde la ciudad de Mendoza. Y en términos generales, a nivel económico, los resultados del trasandino fueron bastante magros, básicamente por los altos costos de explotación que tenía el tren. Hay tramos muy largos con pronunciadas pendientes, entonces era un tren de una marcha lenta, tampoco podía llevar demasiada carga, solo hasta 150 toneladas, justamente por lo escarpado del terreno y la peligrosidad de esas pendientes, y también por este tema de las inclemencias del tiempo, claro. Del tiempo, por ejemplo, en el año 34, acá en Mendoza, se produjo un tremendo aluvión que fue por el desprendimiento de un glaciar en el río Plomo, que es afluente del Mendoza, y, por ejemplo, el nivel del río subió 7 metros de altura y fueron los telegrafistas de las estaciones los que dieron aviso a la ciudad del peligro que se corría. Por ejemplo, hay un personaje que es Juan Kenesi, él estaba en la central hidroeléctrica de Cacheuta y se quedó hasta el final anunciando, y lo último que dijo es: me ahogo. Y él murió. Están en pie estas ruinas que las podemos observar en cualquier viajecito a la montaña. Y en cuanto al tren de pasajeros, tiene que haber sido un paisaje bellísimo. Divisarlo, seguro. Funcionó hasta el año 1979, que se vio suspendido por el conflicto
bélico con Chile por el canal del Beagle. Ujú. Y en 1984 fue el último viaje del tren de cargas y allí ¿por qué? Porque hubo una luz en Chile, entonces quedó inhabilitado el paso. Los restos del ferrocarril acá del lado argentino no han sido desmantelados, vandalizados, están en ruinas, pero son unas ruinas que nos interpelan. Para este segundo tramo me voy a referir en base a unos estudios de los historiadores Lacoste y Jiménez Cabrera, que ellos hablan que el eclipse del trasandino coincide con el auge del modelo neoliberal, primero en Chile con Pinochet y luego acá en la Argentina con Carlos Menem. Desde una perspectiva de la historia de las ideas, me parece muy importante señalar que una de las características del neoliberalismo es la demonización del Estado, que esto es algo que está muy vigente. Y en este contexto de demonización del Estado, acá en la Argentina por la década del 90 se llevó a cabo una política agresiva, drástica, de reducción del aparato del Estado, sobre todo en lo inherente a los servicios públicos. En el otro programa, cuando hablamos del ferrocarril, señalé que un 17 de agosto del 89 se sancionó la ley de reforma del Estado. Y no dije, y me parece muy importante señalarlo, es que Menem asumió un 8 de julio. Entonces, en poco más de un mes se habilitaron los resortes para desmantelar el Estado. En Chile se mantiene un tramo del trasandino entre la región de Saladillo y los Andes, básicamente porque esto está afectado a la producción minera. Ujú. Entonces, en este contexto claramente liberal, ha sido muy importante la presencia a nivel nacional de los gobiernos mendocinos, de distinto signo. Justamente eso te quería consultar, ¿no? El rol del Estado, esa discusión permanente, si existe la presencia, qué pasa con Mendoza en el contexto nacional también. Gracias, Nati, por la pregunta, porque es muy importante, la verdad, la posición que ha tenido Mendoza. En el año 94 se firmó un comodato entre la Nación y Mendoza, por el cual se le cede el trasandino a Mendoza por 30 años. Gobernaba por ese tiempo Rodolfo Gabrieli del Partido Justicialista y se procuró cierta preservación del ferrocarril, a pesar de que el gobierno nacional tenía otra orientación. Y va a ser la construcción del dique Potrerillos, Ujú. que se realizó entre el año 99 y 2001. Acá gobernaba en Mendoza Arturo Lafalla, que se visibiliza este tema del ferrocarril trasandino. Este dique que se construye para regular el río Mendoza, para ampliar el área de cultivo, para generar energía y promover el turismo, se escoge la zona de Cacheuta, que queda inundada por el dique. Y en esa zona, toda la infraestructura del transporte terrestre, tanto la ruta internacional 7, que atravesaba Cacheuta, que la decisión fue una nueva traza, por lo que nosotros los mendocinos conocemos como variante por destilería. Pero también queda bajo las aguas la estación ferroviaria de Cacheuta y un tendido de casi 27 kilómetros de vías férreas. Entonces, es en este contexto que los gobiernos siguientes, tanto de Roberto Iglesias como de Julio Cobos, proponen preservar el patrimonio del ferrocarril e impulsar estudios para su reactivación. Por ejemplo, se realizan concesiones en la estación Penitentes, en la estación de Potrerillos. En el año 94 aparece la biblioteca Armando Tejada Gómez, que funciona en la sede de la estación del ferrocarril y es todo un espacio cultural de mucha difusión de la fotografía, de la arqueología, de pintura, de artesanías y hubo muchas asociaciones, entre ellos el Ferroclub Trasandino de Mendoza, que van a salvar la estación de Potrerillos, van a desmantelar el edificio y a guardar las piezas para volver a levantar el edificio. Y a lo largo de los años hubo dos proyectos de la empresa, en primer lugar de Tecnicagua, para poner en funcionamiento el ferrocarril, y más adelante de la Corporación América, que es del grupo de Eurnequiam, el mismo de Aeropuertos 2000. Me parece importante señalar que en el año 99 se sancionó una ley, la 25472, impulsada por Francisco García y Víctor Fallat, que trasladaba la propiedad del ferrocarril a la provincia de Mendoza.
pero esta ley fue vetada hacia fines del 2001 por el presidente de la Rúa a instancias de fuertes presiones de los sectores militares, que se arrogan para sí una presencia fuerte en las zonas de frontera. Cabe mencionar que en los sectores militares, desde el 60, ya en la época de Onganía, en que aparece la teoría de la seguridad nacional y de ver a los países vecinos como un enemigo latente. Por ejemplo, en aquellos tiempos de Onganía no se construían carreteras que estuvieran a menos de 100 kilómetros del límite fronterizo. Entonces, en este contexto del lobby militar, el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que todavía sigue circulando por los canales de televisión o por las radios, impulsan esto, el veto a esta ley. Y bueno, con el correr de los años, para llegar acá al presente, en el 2006, el presidente Kirchner y Bachelet por Chile llamaron a una licitación, siempre estando acá vigente esta idea de retomar el trasandino. Fracasó esa licitación. En 2011, también durante el gobierno de Cristina Kirchner, se le va a presentar un proyecto, ahí ya se lo llama claramente corredor bioceánico. Bueno, cantidad de dificultades, pero lo auspicioso es que en julio, hace poquito, 21 y 22 de julio, se realizó en Chile, en Curicó, jornadas binacionales argentino-chilenas, en la cual participaron políticos y empresarios de ambos países, y la intención es reflotar el trasandino, no ya por la ruta del Cristo Redentor, sino por el paso del Planchón en Malargüe, que está a 2.370 metros sobre el nivel del mar, 500 metros más abajito que acá, que Cristo Redentor. Estuvo presente el intendente de Alvear, gente de Pro Mendoza, de la FEM, de la CAME, y se está barajando la importancia de esta reactivación del trasandino, con menores costos, con la posibilidad de transportar mayor carga, y también con la idea, que sería sumamente interesante, el comercio hacia el sudeste asiático, la posibilidad que habilitaría el transporte hacia el sudeste asiático, y sobre todo frente al gigante comercial que le está disputando la hegemonía a los Estados Unidos, que es la China. De hecho, hay propuestas de inversionistas chinos para reactivar el trasandino. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, la verdad que es muy interesante, y ojalá podamos ver pronto, ¿no?, dentro de algunos años, pero que sea pronto, nuevamente ese trasandino por nuestras montañas. Ojalá, y que se difundan estos temas, que los podamos discutir, que los veamos en los medios, en la prensa. Muchas gracias. Escuchaban ustedes a la profesora Adriana Herrera. Protagonistas del campo argentino.